Rechazada. La cajera lo dijo bajito, casi disculpándose, mientras deslizaba mi tarjeta por segunda vez. Detrás de mí, en la fila del súper de la esquina, una señora con 2 niños suspiró. Yo tenía en el mostrador 1 litro de leche, un paquete de tortillas y una bolsa de café. 48 pesos. 48 pesos que mi tarjeta, de un momento a otro, ya no quería pagar. «Ha de ser el aparato», dije, y saqué la otra tarjeta, la azul, la que usaba para el gasto de la casa. «Esa también, señora. Marca fondos insuficientes». Fue entonces cuando escuché la risa de Bernardo. Estaba parado junto a la puerta, con las llaves de la camioneta girando en el dedo, y se rió con esa risa suya de garganta, la que soltaba cuando alguien contaba un chiste que solo él entendía. A su lado, con los brazos cruzados y una media sonrisa, estaba Fabiola, su hija. «Ay, Delia», dijo él, acercándose sin prisa. «Yo te lo dije, hay que ordenar las cosas». Fabiola se inclinó un poco, como quien le explica algo a una niña. «A partir de ahora, si vas a gastar aunque sea 1 peso, primero preguntas». Mi papá se cansó de que la cuenta se vacíe sola. Sentí el calor subirme a la cara. La señora de atrás miraba el piso. La cajera esperaba, con la leche todavía en la mano. Y yo, que había cumplido 54 años 3 meses antes, que llevaba 22 de casada con ese hombre, me quedé un segundo sin saber qué hacer con las manos. Podría haber gritado. Podría haber preguntado, ahí, delante de todos, por qué mis 2 tarjetas amanecieron muertas el mismo día. Pero algo en la manera en que Bernardo giraba las llaves, en la comodidad con que su hija hablaba de la cuenta, me dijo que esto no era un error del banco. Esto estaba preparado, así que no grité. Abrí mi cartera, saqué 2 billetes de 21 de 10, pagué los 48 pesos en efectivo, tomé mi bolsa y dije, con una calma que a mí misma me sorprendió: «Gracias, que tengan buen día». Bernardo dejó de girar las llaves. Esa tranquilidad no la esperaba. «¿No vas a decir nada?», preguntó. «¿Qué quieres que diga?», respondí. «Ya lo dijiste todo tú». Salí del súper con la bolsa en la mano y el corazón golpeándome las costillas. Caminé las 3 cuadras hasta la casa sin voltear. Y mientras caminaba, con el sol de Mérida cayéndome sobre la nuca, marqué un número que me sabía de memoria desde hacía años. «Mireya», dije cuando contestó. «¿Tienes libre esta tarde? Necesito que abras el expediente. El de verdad». Del otro lado hubo un silencio corto. Luego, la voz de mi prima, tranquila como siempre. «¿Por fin, Delia?». «Por fin». Pero para entender por qué esa llamada tardó 2 horas en poner el celular de Bernardo a temblar con 41 llamadas perdidas, hay que retroceder. No mucho. Apenas lo suficiente para que se vea cómo se construye una humillación y cómo, sin que nadie lo note, se construye también la respuesta. Me llamo Delia Canché. Nací en un pueblo del oriente de Yucatán llamado Tecax, en una casa de piso de cemento donde mi padre ordeñaba vacas antes del amanecer y mi madre vendía queso y crema en el mercado. De niña yo no jugaba a las muñecas. Seguía a mi papá al corral y aprendía a distinguir cuándo una vaca estaba enferma nada más de verla caminar. A los 17 me fui a Mérida con una beca a estudiar medicina veterinaria y zootecnia, la primera de mi familia en pisar una universidad. Trabajé de mesera, de recepcionista en una clínica, de lo que cayera, hasta que me titulé. Durante años recorrí ranchos del interior del estado, curando ganado, atendiendo partos de vacas a medianoche, vacunando becerros bajo el sol. Las manos se me hicieron ásperas y fuertes. Nunca me dio pena. A Bernardo Aguilar lo conocí a los 31 años, en una feria ganadera en Tizimín. Él vendía forraje y suplementos alimenticios. Tenía una bodega, buena labia y un traje que se notaba que se ponía solo para las ferias. Era viudo, con una hija de 9 años, Fabiola, a la que criaba con la ayuda de su madre. Me pareció trabajador, atento, de esos hombres que saben escuchar. Nos casamos 1 año y medio después. Yo llegué al matrimonio con mis ahorros, mi camioneta vieja y mi profesión. Él llegó con su bodega de forraje y con Fabiola.
Y aquí está lo importante, lo que hay que entender antes de seguir. Cuando nos casamos, yo tenía un sueño que llevaba años cocinando. Dejar de andar de rancho en rancho curando el ganado de otros y tener el mío. Producir. No solo remendar animales ajenos, sino levantar algo propio. Ese sueño se llamó, con el tiempo, Rancho Escanja. Empezó pequeño. A los 3 años de casados, con mis ahorros y un crédito que saqué a mi nombre, guarden ese dato, arrendé 20 hectáreas de monte cerca de un pueblo llamado Sotuta, a hora y media de Mérida. Bernardo me dijo que estaba loca. ¿Para qué te metes en eso, Delia? Con lo que ganas en las clínicas nos alcanza. Pero me apoyó, a su modo. Me prestó su camioneta los fines de semana y me presentó a algunos ganaderos. Yo desmonté, cerqué, compré las primeras 10 vacas. Aprendí a hacer pozos, a sembrar pasto, a sacar leche que después vendía a una quesería de Sotuta. Durante 15 años, mientras Bernardo atendía su bodega de forraje en Mérida, yo levanté ese rancho con mis manos. Manejaba hora y media de ida y hora y media de vuelta, 3, 4 veces por semana. 10 vacas se volvieron 30, luego 70. Contraté a don Aristeo y a sus 2 hijos para que vivieran ahí y cuidaran el ganado. Puse una pequeña planta para enfriar la leche. Firmé un contrato con una empresa quesera de Mérida que me compraba toda la producción. El rancho empezó a dar dinero, buen dinero. Y aquí es donde la historia se tuerce, despacio, como se tuercen casi todas. Porque a medida que Rancho Excaná crecía, Bernardo cambió la manera de hablar de él. Al principio era el rancho de Delia, después fue nuestro rancho. Y en los últimos años, en las comidas, frente a sus amigos, se había vuelto mi rancho. Fíjate que en mi rancho ya tengo 70 cabezas, decía, sirviéndose otra cerveza. Es que uno tiene que diversificar. Yo lo escuchaba y no decía nada. Me parecía una tontería de hombre, un asunto de orgullo. No entendía todavía que las palabras, cuando se repiten mucho, empiezan a construir una realidad, al menos en la cabeza de quien las dice. Los primeros años con Fabiola fueron difíciles pero llevaderos. Era una niña que había perdido a su mamá. Yo nunca pretendí ocupar ese lugar. La llevé a la escuela, la cuidé en sus fiebres, le enseñé a andar en bicicleta en el estacionamiento de la bodega. Ella me toleraba. Nunca me quiso, pero me toleraba. El problema empezó cuando Fabiola creció, se juntó con un muchacho, tuvo 2 hijos y el muchacho se fue. Entonces regresó a la órbita de su papá con las manos vacías y una idea muy clara metida en la cabeza, que todo lo que Bernardo tenía le pertenecía a ella por derecho de sangre, y que yo, la que había llegado después, sobraba. Debí verlo venir. Hubo señales. Ahora, mirando hacia atrás, las cuento con los dedos. La primera fue hace como año y medio, cuando Fabiola se instaló con sus hijos en la casa de al lado, una propiedad que Bernardo tenía rentada, y que de pronto decidió desocupar para que la niña no batalle. La segunda fue cuando empecé a notar que Bernardo hacía preguntas raras sobre el rancho. ¿Y a nombre de quién está el contrato con la quesería? ¿Y el arrendamiento de las hectáreas todavía es a tu nombre? Yo respondía con la verdad, sin sospechar. La tercera señal fue una tarde en que llegué antes de lo previsto a la casa y escuché a Fabiola hablando por teléfono en la cocina. No, si el rancho al final va a ser de mi papá, y de mi papá pasa a mí. La señora esa ni hijos tiene. La señora esa. Así me nombraba en su casa, la casa a la que yo llevaba 22 años poniendo la mitad de todo. Y la cuarta señal, la más clara, la que debía atender de inmediato, fue un papel. Un martes, hace unos 4 meses, Bernardo me puso enfrente unos documentos mientras yo cenaba. Fírmame aquí. Es para actualizar unos datos de la bodega. Yo tenía las manos cansadas, venía del rancho, no había cenado. Pero algo, no sé qué, me hizo tomar los papeles y leerlos de verdad. No era la bodega. Era una escritura de cesión de derechos. En letras chiquitas decía que yo cedía a Bernardo Aguilar mi parte de los bienes producto de la actividad ganadera del matrimonio. Con mi firma, el rancho pasaba a ser legalmente suyo.
Levanté la vista. Bernardo untaba tranquilamente frijol en una tortilla. «Esto no es de la bodega», dije. «Ah, ¿no? A ver». Tomó el papel, lo miró 3 segundos, lo dejó. «Me han de haber dado el que no era. No te preocupes, luego lo vemos». Nunca lo volvimos a ver, pero yo no lo olvidé. Esa noche no dormí. Al día siguiente hice algo que llevaba años sin hacer. Saqué del fondo del closet una caja de metal, la que había sido de mi madre, donde guardaba los papeles de verdad. Y me pasé la madrugada revisando qué era mío, qué era de él y qué era de los dos. Lo que encontré me dio, por primera vez en mucho tiempo, una calma extraña. El contrato de arrendamiento de las 20 hectáreas estaba a mi nombre. El crédito con el que empecé el rancho lo pagué yo, a mi nombre, y tenía los comprobantes. El contrato de venta de leche con la quesería estaba a nombre de Delia Canché, médica veterinaria. Las vacas las había comprado yo, con facturas que, bendita costumbre de campo, había guardado todas. Y había algo más, algo que ni Bernardo recordaba. 7 años atrás, cuando el rancho empezó a crecer, mi prima Mireya, que es notaria, me había insistido en constituir una sociedad de producción rural para proteger el negocio. Yo, medio por hacerle caso, medio por flojera de discutir, lo había hecho. Rancho Excanjá no era solo el negocio de Delia. Era, legalmente, una sociedad de producción rural en la que yo tenía el 98% de las partes sociales. El otro 2% era de don Aristeo, mi capataz, a quien se lo había regalado como agradecimiento. Bernardo no aparecía en ningún papel, ni uno. Se los había repetido tantas veces a sí mismo. Mi rancho, que había terminado por creérselo. Pero creer algo no lo vuelve cierto, y ninguna cantidad de veces que un hombre diga «mío» cambia lo que dice una escritura. Guardé todo en la caja, la cerré, y decidí esperar. No sé exactamente qué esperaba. Supongo que esperaba equivocarme. Esperaba que Bernardo fuera solo un hombre orgulloso, y no un hombre capaz de robarme. Esa espera terminó el día de la leche rechazada, porque esa mañana entendí lo que había pasado. Bernardo, viendo que yo no firmaba la cesión, había optado por otra estrategia: cortarme el dinero. Las 2 tarjetas que se murieron esa mañana estaban ligadas a cuentas donde él era titular o cotitular, la cuenta de gastos de la casa y una tarjeta adicional que él me había dado años atrás. Lo que Bernardo no sabía, lo que nunca se molestó en averiguar, porque nunca me creyó capaz de tener vida propia, es que yo tenía mis propias cuentas, las del rancho, las de la sociedad de producción rural, cuentas a las que él no tenía acceso, ni firma, ni idea de cuánto había en ellas. Me había cortado el agua de una llave, sin saber que yo tenía mi propio pozo. Llegué a la casa esa mañana, dejé la leche en el refrigerador y me senté un momento en la mesa de la cocina. Ahí, sola, con la casa en silencio, me permití lo único que me había prohibido en el súper: temblar. Me tembló la barbilla, se me llenaron los ojos. 22 años. 22 años de levantarme a las 5, de manejar carreteras oscuras, de meter el brazo hasta el codo en una vaca pariendo para salvar un becerro, de sostener esa casa mientras él presumía su rancho. Y el pago era una tarjeta rechazada delante de todo el súper, y la hija diciéndome que pidiera permiso para gastar un peso. Lloré unos 5 minutos. Después me lavé la cara con agua fría, me miré en el espejo del baño y vi a la mujer que había desmontado 20 hectáreas de monte con las manos. Esa mujer no pedía permiso. Marqué otra vez a Mireya. La oficina de mi prima está en el centro de Mérida, en una casona antigua con piso de mosaico y ventiladores de techo que giran despacio. Mireya Canché tiene 60 años, es notaria desde hace 30, y es la persona más ordenada que conozco. De niñas jugábamos juntas en Tecax. Ella siempre fue la que guardaba las canicas contadas en una bolsita. Que se hubiera vuelto notaria no me sorprendió a nadie de la familia. Llegué con mi caja de metal bajo el brazo. La puse sobre su escritorio y la abrí. Ella se acomodó los lentes y empezó a revisar.
papel por papel, con esa lentitud suya que no es lentitud, sino cuidado. Delia, dijo al cabo de un rato quitándose los lentes. ¿Tú sabes lo que tienes aquí? Más o menos. No, no lo sabes. Se recargó en la silla. Tienes un negocio que legalmente es tuyo casi por completo. El arrendamiento de la tierra a tu nombre. El contrato con la quesería a nombre de la sociedad que controlas tú. Las vacas facturadas a ti. Y una sociedad de producción rural donde tú tienes el 98%. Bernardo no tiene ni una acción, ni una firma, ni un centavo de eso. ¿Me entiendes? Te entiendo. Ahora dime qué es lo que quieres. Porque una cosa es lo que puedes hacer y otra es lo que quieres hacer. No es lo mismo. Me quedé callada un momento. Afuera, el ventilador giraba. Un vendedor pasaba gritando por la calle. Y yo pensé en Bernardo girando las llaves, en Fabiola diciéndome que pidiera permiso, en 22 años. No quiero venganza, dije al fin. Quiero que quede claro, de una vez y por escrito, que es mío. Y quiero recuperar lo que es mío antes de que él encuentre la manera de quitármelo. Eso de la cesión de derechos que me quiso hacer firmar. Si a la segunda o tercera me agarra cansada, distraída, capaz que firmo. Ya no quiero vivir cuidándome de mi propio esposo. Mireya asintió despacio. Entonces vamos a hacer las cosas bien, legales, ordenadas, sin gritos. Y ahí, esa tarde, empezamos. Lo primero fue proteger el rancho de cualquier intento futuro. Mireya revisó la constitución de la Sociedad de Producción Rural y confirmó que estaba blindada. Para ceder o vender cualquier parte, se necesitaba mi firma ante notario, algo que Bernardo no podía falsificar ni consentir con un papel metido entre los de la cena. Después revisamos las cuentas del rancho. Entonces estaban sanas, con un buen colchón. La quesería pagaba puntual, y yo, por costumbre de mujer de campo que vivió la escasez, siempre gastaba menos de lo que entraba. Lo segundo fue más delicado. Durante 22 años, yo había estado poniendo dinero en la cuenta de gastos de la casa, la de Bernardo, para el mercado, los servicios, el mantenimiento. Depositaba ahí una parte de lo que ganaba, mes con mes. Nunca llevé la cuenta exacta, pero Mireya sí me pidió que la sacáramos. ¿Tienes cómo comprobar esos depósitos?, me preguntó. Están en mi banca. Cada transferencia, desde hace años, lo sacamos, sumamos. Y el número me dejó fría. En los últimos 8 años, que era hasta donde llegaban los registros digitales, yo había transferido a la cuenta de Bernardo poco más de 1.100.000 pesos. 1.100.000 pesos de mi trabajo, del rancho, de mi profesión, metidos en una cuenta donde él figuraba como dueño y donde ahora, con un clic, me había dejado sin poder comprar 1 litro de leche. Esto no se lo vas a poder cobrar todo, me advirtió Mireya, honesta como siempre. Parte se gastó, es dinero del matrimonio, es complicado, pero deja constancia, sirve para el divorcio, sirve para que un juez entienda quién sostuvo esta casa, y sirve, sobre todo, para que tú lo sepas, para que yo lo supiera. Esa fue, tal vez, la frase más importante de esa tarde. Lo tercero fue lo que puso el celular de Bernardo a temblar 2 horas después. Yo tenía, dentro del negocio, un pago importante pendiente. La quesería de Mérida me hacía un depósito grande cada mes por la leche, y por comodidad, una comodidad tonta de esas que uno tiene cuando confía, parte de ese flujo lo había estado dirigiendo desde hacía tiempo a una cuenta que compartía con Bernardo, la misma cuenta de la casa. No era la mayoría del dinero del rancho, pero sí un porcentaje. Bernardo, sin decirme, había estado disponiendo de ese dinero como si fuera suyo. Ese, entendí de golpe, era el dinero con el que se sentía tan seguro. El dinero del rancho que yo, por descuido, había dejado correr hacia sus manos. Esa tarde, en la oficina de Mireya, hice 3 llamadas. La primera fue a la quesería, a don Gonzalo, el dueño, con quien llevaba 12 años trabajando. Le expliqué, sin dar detalles de mi vida, que a partir de ese depósito
Todos los pagos de Rancho Excañá debían hacerse exclusivamente a la cuenta de la Sociedad de Producción Rural, la que estaba solo a mi control. Le pasé los datos. Don Gonzalo, que es hombre de pocas palabras, solo dijo: «Hecho, doña Delia. Es su leche. Faltaba más». La segunda llamada fue al banco, para iniciar el proceso de sacar mi nombre de la tarjeta adicional y de la cuenta de la casa, y para asegurarme de que ni un peso más de mi trabajo entrara ahí. La tercera llamada fue a don Aristeo, mi capataz. Le avisé que en los próximos días quizás Bernardo se aparecería por el rancho preguntando cosas o dando órdenes, y le dije, con cariño pero con firmeza: «Don Aristeo, el rancho es mío y suyo. Usted no recibe órdenes de nadie más. Si el señor Bernardo llega, lo atiende con respeto, pero de trabajo, nada. Nada se hace sin que yo lo diga». Don Aristeo, que llevaba 15 años conmigo, que me había visto parir vacas y llorar becerros muertos, respondió lo que respondería un hombre de campo: «Aquí no ha mandado nunca más que usted, doña Delia. Ni se preocupe». Cuando colgué la tercera llamada, eran casi las 4 de la tarde. Habían pasado un poco más de 2 horas desde la leche rechazada. Miré mi celular, que había tenido en silencio toda la tarde, y ahí estaban: 41 llamadas perdidas, todas de Bernardo, porque, claro, Bernardo había recibido, casi al mismo tiempo, 3 noticias que no esperaba. El banco le habría notificado el movimiento de la cuenta. La quesería, o su propio revisar de saldos, le habría mostrado que el depósito grande del rancho ya no iba a caer donde caía siempre. Y quizás don Aristeo, o el simple silencio mío, le habían hecho entender que algo se había movido bajo sus pies. El hombre que en la mañana se reía porque su esposa no podía pagar 1 litro de leche, en la tarde marcaba una y otra vez, desesperado, a la mujer que él creía sin recursos. No le contesté. Todavía no. Primero terminé de firmar los papeles con Mireya. Primero respiré. Un hombre que te humilla en público no merece que corras a explicarle por teléfono. Merece esperar, como esperé yo 22 años a que dijera gracias. Llegué a la casa como a las 6 de la tarde. La camioneta de Bernardo estaba afuera, mal estacionada, atravesada, como la deja cuando llega alterado. En cuanto abrí la puerta, lo vi levantarse del sillón. Tenía la cara roja y el celular en la mano. «¿Se puede saber qué chingados hiciste?», gritó. «El banco, la quesería, todo. Me bloquearon el dinero». Fabiola estaba en la cocina, asomada, con los brazos cruzados. Sus 2 niños veían caricaturas en la sala, ajenos a todo. Dejé mi bolsa en la mesa, despacio. Me quité los lentes de sol. Y por primera vez en el día, en mucho tiempo, hablé sin bajar la voz. «No hice nada que no fuera mío, Bernardo». «¿Tuyo? Esa cuenta es mía. Ese dinero es del rancho y el rancho es...». Se detuvo, porque en algún lugar de su cabeza, por fin, la palabra mío se le atoró. «¿El rancho es qué?», pregunté. «Dilo», termina la frase. No la terminó. Fabiola dio un paso desde la cocina. «El rancho es de mi papá y todo el mundo lo sabe», soltó ella. «Usted nada más lo administra». Miré a esa muchacha, 30 años, 2 hijos, viviendo en la casa de al lado que su papá desocupó para ella. Y no sentí odio, sentí casi lástima, porque le habían enseñado a heredar algo que nunca existió. «Fabiola», dije, con la calma que da tener la razón y los papeles. «Rancho Excañá está a mi nombre, la tierra que se arrienda, a mi nombre. El contrato con la quesería, a nombre de mi sociedad. Las vacas, facturadas a mí. Tu papá no aparece en un solo documento. Ni uno. Puedes preguntarle a él si me estoy inventando algo». Volteé hacia Bernardo. Él tenía la boca entreabierta, como si fuera a decir algo, pero no le salía. «¿Cuántas veces dijiste mi rancho en las comidas, Bernardo? ¿Cuántas veces me quisiste hacer firmar esa cesión que dejabas entre los papeles de la bodega?» Negué con la cabeza. «Yo la leí. Cada vez la leí. Y por eso hoy tú te reíste de mí en el súper, pero soy yo la que llega a casa sabiendo de quién es cada cosa». «Delia», empezó él,
Y el tono ya era otro, ya era el tono suave de cuando quería algo. Delia, estás malinterpretando. Lo de las tarjetas fue un ajuste. Íbamos a hablarlo. ¿Ibas a hablarlo antes o después de que me rechazaran la leche delante de todos? Silencio. Me senté a la mesa. De pronto estaba muy cansada. No de ese día, de todos. No vine a pelear, dije. Vine a decirte cómo van a ser las cosas. El rancho es mío, y así va a seguir. El dinero del rancho ya no entra a tu cuenta, entra a la mía, donde siempre debió estar. Y de esta casa y de este matrimonio vamos a hablar. Pero no hoy, no gritando y no delante de los niños. Vamos a hablar con Mireya de por medio, con papeles, como personas adultas. Bernardo se dejó caer en el sillón. Toda la fuerza de la mañana se le había ido del cuerpo. Fabiola seguía de pie en la cocina, pero ya no cruzada de brazos. Ahora se abrazaba a sí misma, como si de repente tuviera frío. ¿Me vas a dejar?, preguntó Bernardo, y su voz sonó, por primera vez en años, como la de un hombre y no la de un dueño. No le respondí de inmediato. Miré por la ventana. Estaba oscureciendo sobre Mérida, ese cielo morado que tanto me gusta. Y pensé que la pregunta correcta no era esa. La pregunta correcta era por qué yo me había quedado tanto tiempo. Voy a pensar en mí, dije. Por primera vez en 22 años, voy a pensar en mí. Y a partir de eso, decido. Esa noche dormí en el cuarto de visitas. No por drama, sino porque necesitaba estar sola. A la mañana siguiente, temprano, como siempre, tomé mi camioneta y me fui al rancho. Manejé la hora y media de carretera con las ventanas abiertas. Cuando llegué, don Aristeo me esperaba con un café de olla y una noticia buena. Una de las vacas había parido en la madrugada. Un becerro sano, grande. Me lo llevó a ver. El animalito se paraba en sus 4 patas temblorosas, buscando la ubre de la madre. Me quedé viéndolo un largo rato, y ahí, en medio de mi rancho, con las botas llenas de lodo y el olor a monte mojado, entendí algo que las tarjetas rechazadas no me habían dejado ver el día anterior. Yo no era la mujer que dependía de la cuenta de Bernardo. Nunca lo fui. Era la mujer que había levantado todo esto. Lo había olvidado, de tanto oírlo a él decir mío. Las semanas siguientes no fueron fáciles. No voy a mentir. Un matrimonio de 22 años no se desarma con una llamada, por más ordenada que sea. Hubo días en que Bernardo me buscaba con ternura, recordándome viajes, buenos momentos, y a mí se me apretaba el pecho, porque no todo había sido malo. Hubo días en que volvía la soberbia, en que me acusaba de haberlo traicionado, de dejarlo sin dinero, como si el dinero hubiera sido suyo. Fabiola, en cambio, cambió rápido. Cuando entendió que no había herencia que reclamar, dejó de saludarme, y a las pocas semanas se mudó de la casa de al lado a otro lado. Con ella se fueron los nietos que nunca fueron míos, y me dolió, porque a los niños no se les puede reclamar la ambición de los grandes. Con Mireya de por medio, empezamos el trámite del divorcio. Fue, como ella prometió, sin gritos. Yo no pedí el forraje ni la bodega de Bernardo. Eso era suyo. Lo había levantado él, y yo no soy de quitar lo ajeno, precisamente porque sé lo que duele que te quiten lo propio. La casa donde vivíamos la habíamos comprado a medias, así que se vendió, y cada quien tomó su parte. El rancho quedó claro ante la ley lo que ya era claro ante los papeles. Era mío. El dinero que yo había metido durante años a la cuenta de la casa no lo recuperé todo, pero quedó constancia, y eso, para mí, valía casi tanto como el dinero. Bernardo, al final, no perdió por lo que yo hice, perdió por lo que él creyó. Creyó que una mujer que no dice nada es una mujer que no sabe nada. Creyó que porque yo no presumía, no tenía. Creyó que mío era una palabra que se volvía verdad de tanto repetirla. Y cuando la realidad le pasó la factura, se encontró con que la única fortuna verdadera de esa casa, el rancho, nunca había sido suya, y que la mujer a la que humilló por 1 litro de leche era la dueña de todo lo que él presumía.
Hoy vivo en una casa más chica, cerca del centro de Mérida, con un patio donde tengo 2 naranjos y un perro que se llama Monte. Manejo al rancho 4 veces por semana, como siempre, pero ahora regreso a un lugar que es mío, en paz. La quesería me sigue comprando la leche. Contraté a una muchacha, hija de don Aristeo, que estudió administración, para que lleve las cuentas del negocio conmigo. Quiero que otra mujer aprenda que esto se puede. El rancho creció. Ya vamos por 90 cabezas. Con Bernardo casi no hablo. La última vez que lo vi fue en la notaría, firmando los últimos papeles. Al terminar, ya en la banqueta, me dijo sin mirarme: «Nunca pensé que fueras a hacer esto». Y yo le respondí lo único que se me ocurrió, que era la pura verdad. Yo tampoco pensé que fueras a reírte de mí por 1 litro de leche. No hubo más. Cada quien tomó su camino. A veces, en las noches, me acuerdo de aquella cajera pidiéndome disculpas con la leche en la mano, y de la risa de Bernardo, y de la voz de Fabiola diciéndome que pidiera permiso para gastar 1 peso. ¿Y saben qué? No me da coraje, me da casi gratitud, porque esa humillación pequeña, ridícula, de 48 pesos, fue la que me despertó. A veces la vida no te grita, a veces solo te rechaza una tarjeta en el súper para que por fin voltees a ver todo lo que habías dejado de mirar. Aprendí que el trabajo callado también es trabajo, aunque nadie lo aplauda. Aprendí que ceder por paz, año tras año, no siempre es paz. A veces es solo un permiso lento para que te vayan quitando. Y aprendí que poner un límite no es ser mala. Es muchas veces la primera cosa buena que una hace por sí misma en mucho tiempo. No pido permiso para gastar mi dinero. No pido permiso para existir. Me costó 54 años y una tarjeta rechazada entenderlo, pero lo entendí. Y con eso me basta. Si tú también levantaste algo con tus manos y dejaste que otro le pusiera su nombre, cuéntame tu historia en los comentarios. Me gustaría leerte. Y si esta historia te movió algo por dentro, quédate. Aquí seguimos contando historias de mujeres que un día, por fin, dejaron de pedir permiso.